Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hola a todos. Sabes que nuestro contenido es completamente gratuito y lo encuentras en muchísimas plataformas. Por eso quiero pedirte un favor, que nos apoyes en Patreon. Patreon.com es una plataforma para creadores como yo, en la cual nos puedes ayudar a seguir adelante con una contribución económica, lo que sea tu voluntad. €1, $1, $1. Mensualmente puedes aportar la cantidad que consideres adecuada para el contenido que te estamos ofreciendo. Ojalá nos puedas ayudar. Métete a patreon.com y busca nuestro podcast Lengua. Y yo, en agradecimiento, te voy a regalar una camiseta. Tienes dos opciones. Una con el logo de Lengua u otra con el logo de la marca de ropa Gostoso, que está muy chula, por cierto. Tú eliges, y si no quieres colaborar económicamente, no importa. Simplemente te pido que compartas nuestro contenido en tus redes sociales, en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu Instagram, y así nos ayudas a llegar a más gente. Te lo agradecería muchísimo. Y bien, escuchemos el episodio del día de hoy. Muchas gracias por seguir escuchando Lengua. Hola a todos, bienvenidos a Lengua. Como siempre tenemos una persona súper interesante. Es un artista que he conocido hace algunos meses. De hecho, estamos juntos en un grupo de WhatsApp ahí de quedadas artísticas y gente guay. Me encanta lo de gente guay. Organizado por mi amiga Elena. Y ahí vi su trabajo, he visto su página de Instagram y tiene una trayectoria muy interesante. Y vamos a empezar por ahí platicando hoy con Sebastián Bayo, o Bayo, no sé dónde va el acento. ¿Qué tal estás? Bayo, muy bien. Muchas gracias, Jorge, por invitarme a tener esta charla contigo. No, gracias a ti por aceptar. De hecho, bueno, me sugeriste, oye, antes de la entrevista, ¿por qué no te pasas un día por mi estudio y ves un poco lo que hago? Y es alucinante, ¿eh? Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Encantado de invitarte por allí. Cuando quieras te vuelves. Es un espacio de creación y me encanta compartirlo con amigos. Yo de entrada sabía que eras arquitecto, pero tú de arquitecto tienes poco. Bueno, no diría tanto. Sí que creo que tengo mucho de arquitecto. Es verdad que como muchos arquitectos tenemos muchas inquietudes y yo he desarrollado bastante en paralelo, porque nunca he dejado de trabajar en el ámbito de la arquitectura, ¿no? Quizá no tanto en el de la edificación, no he construido tantos edificios, pero sí que he estado siempre vinculado a la arquitectura de una manera u otra. Y digamos que las derivas artísticas vienen también un poco de mi formación como arquitecto y posteriormente como escultor, pero digamos que el germen viene todo de la arquitectura, de mi formación como arquitecto y de mi práctica como arquitecto. Yo lo que he visto, tu trabajo es más, ¿cómo decirlo?, orgánico, ¿no? Porque tú dices arquitecto y suena a trazos, medir, que no se nos vaya a caer esta torre, pero lo tuyo es más orgánico, más desde dentro, ¿no? Sí, bueno, hay muchos tipos de arquitectura, hay mucha arquitectura muy orgánica, pero es cierto que al final la arquitectura siempre tiene un componente técnico, ¿no? Que es a lo que te refieres y al final las cosas tienen que sostenerse y tienen que ser habitables y hay muchos más parámetros que la pura plástica. Pero bueno, sí que me ha gustado siempre la arquitectura que tiene que ver con la plástica y con lo conceptual más allá de la pura y dura edificación, ¿no? Pero sí, es verdad que mis derivantes artísticas probablemente sean un contrapunto todavía más exagerado a toda esa parte más técnica, ¿no? Y he recurrido siempre a la pintura o a determinados tipos de escultura y tal, como casi eso, ¿no? Después de una jornada de trabajo, de un perfil mucho más técnico, cuadriculado, como quieras decir, poder llegar y explayarte delante de un lienzo es un gusto que me doy. Bueno, ya te preguntaré sobre si el arte lo consideras liberador, una terapia y tal, pero antes, ¿nunca consideraste estudiar Bellas Artes en lugar de arquitectura? La verdad es que no. Fíjate que cuando yo tenía 17 años estaba ahí con las decisiones sobre qué estudiar.
tenía como, por un lado, de hecho, un perfil todavía más técnico. Me gustaban mucho las ingenierías, estaba pensando me gustaban los aviones, los barcos, no sé, ese tipo de cosas, más que la arquitectura quizás. Pero por otro lado yo tenía un perfil en el mundo del cine, me encantaba el cine, ¿no? Yo con 17 años hacía cortometrajes, estaba siempre con una cámara en la mano, era algo que me fascinaba y estuve como muy tentado de meterme a audiovisual, a poder estudiar para ser director de cine o para poder trabajar en ese ámbito, ¿no? De hacer películas. Pero bueno, al final, bien la arquitectura, es verdad que bueno, mis padres me ayudaron un poco a tomar decisiones en ese sentido. Mis padres son los dos arquitectos, ¿no? Y me tiraron el gancho. Es verdad que a mí también me gustaba mucho y lo había visto en casa. Y bueno, como que la frase fue para estudiar después cine o arte o tal, entre comillas, hay tiempo, probablemente después de unas bellas artes o un tal, meterte en una carrera como arquitectura es más complejo, que igual no, pero en aquel momento tenía como cierto sentido y me tiré por arquitectura y no me arrepiento, porque tuve además la suerte, yo creo, de encontrarme con un elenco de profesores que me hicieron ver precisamente eso, ¿no? Que la arquitectura no era solo poner un ladrillo encima de otro y que había mucho arte o mucha sensibilidad dentro del ámbito de la arquitectura, ¿no? Y precisamente de ahí como que salen todas las demás ramas y las demás derivadas que he practicado después. Eres arquitecto, pero ¿te consideras más artista? Siempre me ha costado y no me ha gustado además demasiado encasillarme. O sea, no creo que tenga que decir soy tal o soy cual, soy todo y de formación tengo que decir que soy arquitecto, me encanta la arquitectura. Ojalá tuviese más posibilidades la arquitectura para poder desarrollar realmente todas las inquietudes que puedo tener dentro del ámbito de la arquitectura. Porque al final, pues es lo que te digo, que probablemente el tipo de arquitectura que me gustaría desarrollar es complicado, sobre todo en el contexto post-crisis. Yo entré a estudiar en el 2008, justo cuando se venía abajo todo el panorama arquitectónico que había. Cuando decidí estudiar arquitectura era la época de los concursos, de los auditorios, en todas partes estaban construyendo grandes obras de arquitectura muy interesantes y cuando terminé la carrera de eso no había ya nada, ¿no? Nada, un poco frustrante, ¿no? Claro. Y luego es un tema también de tiempos, ¿no? Más allá de las posibilidades de hacer realmente cosas como muy atractivas en arquitectura, es el hecho que un proyecto de arquitectura es un proceso muy largo de trabajo, ¿no? Y sí que me considero una persona bastante inquieta y para lo bueno y para lo malo, y me gusta mucho poder encontrar otras vías de expresión de la creatividad que sean más rápidas, más ágiles, ¿no? No tengo por qué convencer a un cliente de qué cuadro pinto o no pinto, no tengo por qué convencer a un cliente de qué escultura hago o no hago, ¿no? Y la arquitectura requiere de una negociación siempre en el que de entrada pues hay mucho dinero, muchas decisiones mucho más difíciles de tomar y casi siempre está más constreñida y es más lento, ¿no? Pero bueno, no me encasillo como escultor, no me encasillo exclusivamente como arquitecto ni como pintor, porque de hecho no tengo una formación como pintor, soy un poco impostor en ese ámbito, aunque llevo muchos años pintando y me meto a hacer obras de arte urbano efímeras, hago cosas de urbanismo, bueno, intento estar como, me encanta la fotografía también, el vídeo, bueno, me considero aprendiz de mucho. Y de todo un poco, eres un culo inquieto. Ahora, sí. Tú naciste en Madrid, viste en el País Vasco, de hecho estudiaste en Vitoria, en la Escuela de Artes y Oficios, luego estudiaste arquitectura en Madrid y luego te fuiste a Londres un par de años. Sí. Yo nací en Madrid, pero de una manera un poquito circunstancial. Mis padres son de Madrid y de Segovia, respectivamente, pero ya vivía en el País Vasco cuando mi madre estaba embarazada, ¿no? Pero bueno, para dar a luz vino a Madrid, estaba aquí con la familia y yo recién nacido ya me fui para Vitoria y estuve 18 años allí. Luego me vine a Madrid a estudiar la carrera. Mientras yo estaba en Vitoria,
Me formé en diferentes centros artísticos allí, en la Escuela de Artes y Oficios hice cursos de dibujo y de pintura, en el Centro Cultural Montehermoso es donde estudiaba y trabajaba el tema del vídeo, y de algún modo todo eso fue también como un germen de inquietud plástica y estética creativa, pero luego lo que es la formación académica universitaria, digamos, ya fue en Madrid, ¿no? Yo estudié arquitectura aquí, en el CEU, y después, según terminé, precisamente un poco por este panorama que describía antes, me fui a Londres buscando una oportunidad de trabajo y seguir formándome, y estuve allí 2 años trabajando en diferentes estudios de arquitectura y empezando a pintar también. Empecé por allí y luego ya me vine y seguí mi profesión por aquí. Y volví a estudiar al mismo tiempo que trabajaba en la Escuela de Arte de La Palma, que para quien no la conozca, aprovecho para reivindicarla y recomendarla, porque es una de las escuelas de artes y oficios más antiguas de España, que está aquí en Madrid, en la calle de La Palma, en pleno Malasaña, al lado de la Plaza del 2 de Mayo. Y es una escuela fascinante, que sigue siendo pública. Tiene unas matrículas ridículamente económicas, pese a que obviamente con el panorama que tenemos ha ido subiendo todo de precio, pero es un espacio impresionante en el centro de Madrid en el que tienes hornos de fundición de bronce, espacios para tallar piedra, para forjar hierro, para tallar madera, para hacer arcilla, modelar, dibujar, o sea, una formación muy interesante. Y la recomiendo, ¿no? Muy técnica, menos plástica, menos conceptual, no tiene nada que ver con la escuela, con la Universidad de Bellas Artes, ¿no? Pero desde un punto de vista técnico muy interesante, muy interesante. Oye, qué bien. Vamos a echarle un vistazo a la gente que vive en Madrid. Es una súper opción para despertar ese artista que todos llevamos dentro. ¿Londres te influyó de alguna manera en tu arte? Bueno, sí, seguro. Londres es una ciudad que marca sí o sí, quieras o no. Es muy intensa, yo la disfruté mucho y también me vació mucho. O sea, también fue como un cúmulo de cosas. La primera vez fuera de casa o fuera de España, primera experiencia profesional en otro idioma, compartiendo piso, con como muchas circunstancias que por separado ya son intensas y a la vez, ¿no? Y de sopetón. El trabajo es muy exigente, trabajar de arquitecto allí y además en otro idioma que aunque yo lo hubiese estudiado, pues no es lo mismo saberlo que trabajar en ello 8 horas al día, 12 horas al día hablando en otro idioma. Y bueno, una experiencia muy recomendable también, salir de España, salir fuera, tener otra perspectiva, y desde luego para mí fue muy importante, ¿no? Y en el arte, pues sí, también, desde luego, yo empecé a pintar también allí, de nuevo, en una voluntad de expresarme y de sacar cosas que también me eran útiles, ¿no? Para estar bien yo. Y ahí fue cuando empecé y luego ya no lo he dejado. De hecho, corrígeme si estoy en lo correcto, fue en Londres donde iniciaste tu carrera artística, por así decirlo, con una muestra en la Crown House Gallery. Sí, bueno, fue una muestra muy informal, pero para mí fue muy interesante por el hecho de que de repente alguien valorara lo que hacía. Además fue de una manera como muy poco perseguida, ¿no? Alguien se fijó en lo que hacía y me dijo, oye, ¿te interesa exponer? Fue una exposición colectiva en un sitio muy interesante porque, insisto, era como muy informal, pero fue muy divertido porque era una sede de un banco, una sucursal de banco abandonada en un barrio muy cañero de Londres, y de hecho el acceso a la galería era a través de un butrón por el portal de al lado, pero luego dentro montaron un tinglao súper interesante con artistas jóvenes de allí y fue muy chulo, la verdad. Fue una buena toma de contacto con la exposición y con el también exponer el arte, que es una cosa muy personal y muy compleja, ¿no? Porque es verdad que yo
lo que siempre he defendido y insisto en eso es que yo hago lo que hago para mí y que exponerlo, de hecho, hay veces que más que un lujo es un compromiso, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es complicado exponerte porque te expones tú, no solo tu pintura, ¿no? Yo creo que un síntoma también de lo que hago, lo hago con un motivo muy poco comercial y muy, muy personal, ¿no? Esto es interesante porque viene un poco ligado a la pregunta que te quería hacer antes. El arte, ¿tú crees que es terapéutico? ¿Tú crees que es sanador? ¿O es simplemente una forma de expresarte y ya está? Bueno, yo creo que es como una enfermedad que tenemos ciertas personas que no nos podemos quitar de encima. Yo no creo, o sea, yo creo que es una necesidad, es sanador y al mismo tiempo es todo lo contrario, ¿no? Porque es una lucha, es una pelea. El otro día escuchaba precisamente el podcast que hacías con Nacho, que creo que lo definía bastante bien, ¿no? Como una pelea, un sufrimiento, no sé si hasta ese punto. Yo por otra parte sí que le pongo el contrapunto, yo sí que creo que también es terapéutico en el sentido de que es una manera de expresar necesaria y si lo haces te sientes bien, si no lo haces pues te falta algo, ¿no? No sé, los artistas creo que tenemos eso, pero es cierto que a mí me ha venido muy bien. Me ha resultado terapéutico, pero también entiendo perfectamente la postura contraria de decir es que cada vez que te enfrentas a un lienzo también es una pelea, es una oportunidad de poner la mente en blanco, pero al mismo tiempo, o de quitarte de pensar en unas cosas, pero al mismo tiempo tienes que enzarzarte ahí contigo mismo para sacar algo, ¿no? Entonces, bueno, está ya medio camino entre terapia y todo lo contrario. En tu estudio vimos piezas, digamos, muy contrapuestas. Muchas líneas, esculturas digamos, muy arquitectónicas, vamos a decirlo así, pero también otras piezas muy orgánicas, como más sueltas. ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, todo. La verdad es que me encanta cambiar de roles, me encanta ir poniéndome unas máscaras u otras. Yo creo que trabajo como por proyectos y pueden ser proyectos muy diferentes. Cada proyecto es como una aproximación a una manera de trabajar y una manera de crear. Y me encanta meterme en uno, de repente me agota y me paso a otro y eso me ayuda y que no tengan como tantas cosas en común a veces es bueno. Creo que si solamente me dedicase a pintar y todo el rato estuviese como pegándome con la pintura, ni lo disfrutaría tanto, ni probablemente le sacaría tanto partido, ¿no? Creo que al final que todo evolucione en su dirección ayuda a que todo evolucione. O sea, no sé, el cambiar de repente a un perfil más en el ámbito del diseño, de la escultura, de los ensamblajes, de las cosas más técnicas, que también son muy plásticas, pero que requieren otro proceso mental y otro tiempo también, a de repente eso, un lienzo en blanco, un dibujo, que es directamente algo ágil, porque en mi caso lo que sí que tengo es que la pintura y el dibujo son dos líneas de trabajo que son rápidas. Yo no suelo trabajar un cuadro durante mucho tiempo. No hago un trabajo a óleo que esté ahí delante de meses o tal, ¿no? Yo suelo trabajar rápido en series y bueno, yo la diferencia la veo más ahí, ¿no? Son aproximaciones diferentes también en base al cómo se desarrollan y al cuál es la manera de abordarlas y resolverlas. Pero bueno, sí, insisto, son proyectos como separados, diferentes y ya está, los disfruto cada uno en su momento. Has dicho una palabra muy interesante, máscaras. ¿Te gusta jugar con máscaras? Muchos de tus proyectos tienen que ver con la cara, con autorretratos y con caras y demás. ¿Tenemos una obsesión con las máscaras, el rostro? ¿O por qué? Sí, siempre la verdad que precisamente las máscaras siempre me han gustado, incluso antes de empezar a pintar, siempre me ha parecido un tema muy, muy interesante.
más que una obsesión, yo diría que sí que es como una línea de trabajo y de pensamiento recurrente. Empecé prácticamente con retratos, pero siempre me han gustado los retratos que precisamente te cuentan lo que pasa detrás de la cara, ¿no? O sea, no me interesan tanto los rasgos como la expresión y la expresión de lo que hay detrás, ¿no? Y de hecho, he ido haciendo un proceso prácticamente de desfiguración o de salir de lo figurativo hacia lo más abstracto, porque me he ido quedando con lo más expresivo frente a lo más formal, ¿no? Siempre me ha interesado como esa perspectiva profunda hacia el interior de la persona, hacia lo que hay detrás de la cabeza, de la cara, de lo que hay dentro de la cabeza, y de cómo eso se expresa, ¿no? Yo, entre los muchos referentes que tengo siempre como presentes y que me gustan utilizar también para articular los discursos, porque eso es otra cosa. O sea, yo empecé a pintar casi por expresar cosas a las que no sentía que me llegaban las palabras, y de una manera muy automática prácticamente, dibujo automático, pintura automática, sin grandes reflexiones sobre qué quería pintar. Y luego casi el proceso de intentar verbalizar todo ese trabajo ha venido después o en paralelo, pero muchas veces no, o sea, no había como un objetivo específico de yo quiero estudiar esto, trabajar sobre esto, ¿no? Pero es verdad que luego te das cuenta de que hay obras de arte que llevan metidas ahí dentro de la cabeza desde hace muchos años, ¿no? Todo el trabajo de Francis Bacon, y a través de Francis Bacon Velázquez, y en paralelo Basquiat, y cosas más abstractas, como que o las cárceles de Piranesi, estos espacios oscuros que son psicológicos completamente, Víctor Hugo, Las ciudades invisibles, no sé, creo que hay muchas cosas como en una coctelera mental que, sin ser referencias estéticas, sin ser piezas a las que quieres llegar en tu práctica artística, sí que estructuran un poco el proyecto, la obsesión del trabajo, ¿no? Y sí, ese retrato psicológico, es el ver lo que pasa detrás de una cara, siempre me ha interesado mucho, ¿no? La mayoría de tus caras, por así decirlo, del trabajo que haces, como dices tú, están deformadas. Muchos de esas imágenes son autorretratos, ¿cierto? Bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Yo no trabajo con modelos, no trabajo ni con imágenes, y al final la psique que puedo conocer es la mía, o un poco el trabajo tiene un poco más que ver con mi interpretación de estados mentales o momentos vitales o tal, ¿no? Si te digo que es un autorretrato, vas a pensar que estoy como una cabra. Tampoco va, claro, tampoco va de eso, ¿no? La gente va a ir a tu bien. Instagram, a tu web, va a ver las caras deformadas y dirá, pobre chico, claro, que está sufriendo, qué mal le está pasando, qué hay dentro, qué hay en esa cabecita, por Dios. Me encuentro muy bien, y de hecho yo siempre he dicho que sobre todo en mis peores momentos, en los momentos en los que no he estado tan bien, precisamente sacar fuera esas cosas hacían que yo estuviese mejor y que yo estuviese bien, ¿no? Pero bueno, no lo llevaría tanto a lo personal, y menos ahora, ¿no? Pero es verdad que al final mi referente soy yo, y es verdad que siempre me ha interesado bastante el tema de la psicología, o de los, no voy a decir quizás enfermedades, de depresiones, ansiedad, etcétera, aunque sí que es verdad que sobre todo después de pandemia desarrollé bastante desde un punto de vista como más teórico, verbal, ese ámbito, porque entendía que iba a ser un problema y que era un problema, ¿no? Cómo había afectado emocionalmente a las personas el estar encerrados en casa durante un tiempo, etcétera. Pero bueno, todo este concepto, ¿no?, emocional y de la expresión de los estados mentales me interesa, más allá de que sean o no sean mis estados mentales, ¿no? Muy bien, muy bien. Estados mentales en general. No estás loco, no estás deprimido. Creo que no.
creo que no. Deprimido no, loco creo que no. Hombre, si te dedicas al arte, un poco loco tienes que Un poco estar. loco, seguro. Hombre, eso es así. Oye, hablemos de utopía. Utopía, bien. Pues mira, un contrapunto completo a la pintura. Uh-huh. Otro proyecto que llega a través de una convocatoria y me atrevo a participar, decido lanzar una propuesta. Es un concurso que lanza la Bienal de Arquitectura del País Vasco para recibir ideas para desarrollar el pabellón de una de las tres sedes, de las tres sedes de la Bienal, ¿no? Que tiene en Bilbao, en San Sebastián y en Vitoria. Y precisamente siendo de Vitoria, cuando encuentro esa convocatoria decido participar, ¿no? El tema que planteaban de reflexión era la utopía, ¿no? Probablemente ellos lo ubicaban más hacia la utopía en el sentido más propositivo, ¿no? De cómo construir las ciudades del futuro, cómo mejorar la sociedad a través de ideas quizás muy ambiciosas, ¿no? Utópicas, pero que al final son el germen de que acaben cambiando las cosas en muchos casos, ¿no? Y yo me puse un poco reivindicativo porque además era justo cuando lanzaron la propuesta se cumplían 35 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces se me ocurrió reflexionar en torno a cómo la utopía queda siempre detrás de un muro para quien no puede pasar al otro lado. Un muro es un constructor de utopías y hoy en día, 35 años después de la caída del muro de Berlín, seguimos construyendo muros y fronteras y arquitecturas de segregación de las personas, ¿no? Entonces, ellos planteaban una ubicación que era la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria y yo propuse hacer un muro que cortaba por la mitad la plaza, impedía el paso de un lado a otro y que, eso generaba un problema de movilidad, la gente ya no podía pasar al otro lado y al mismo tiempo se ofrecía como un lienzo en blanco para que la gente pudiese expresarse contra el muro y pudiese de algún modo reflexionar y plasmar esas reflexiones en el propio muro. Te voy a interrumpir un segundo. La gente que nos escucha se estará imaginando un muro de hormigón o de ladrillos feo, recto, y hay que apuntar que no. Es una cosa muy artística y no es no es el típico muro, digamos. ¿Puedes describirlo un poquito? No, sí, claro. Obviamente hay una parte plástica y una parte estética, ¿no? Al final para mí era una escultura prácticamente, ¿no? Uh-huh. La oportunidad de hacer una escultura de 70 metros de largo, 4 metros de altura y entonces, tiene cierta geometría quebrada, ¿no? Que además tiene dos justificaciones, ¿no? Una más conceptual, que era un poco rememorar a la traza de la muralla, que nunca estuvo allí, pero terminaba justo ahí, ¿no? Y era como una prolongación de la muralla. Al final la muralla siempre, el derribo de la muralla es un símbolo de progreso de la sociedad, ¿no? Y me gustaba hacer ese guiño a cómo, no confiemos en que siempre vamos a estar progresando como sociedad, porque en cualquier momento podemos dar un paso hacia atrás, ¿no? Y teniendo en cuenta el panorama internacional que tenemos ahora mismo, nos damos cuenta de que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, como reconstruir la muralla como un símbolo de involución me parecía interesante, ¿no? Y luego también había un punto técnico, ¿no? Arquitectónico. El muro al final era una estructura que no podía anclarse al suelo. La plaza tiene cierta inclinación y es una vela que, claro, con viento, con la acción de la gente podía volcar. Entonces la propia geometría servía para que fuese estable y al mismo tiempo para poderlo lastrar interiormente, porque es un muro también de 1 metro de ancho y por dentro lleva unos contrapesos, para que al final fuese autónomo, ¿no? Luego era un sistema modular que se montó en un día, ¿no? Venían prefabricadas las piezas de madera y se fueron ensamblando y tal. Y luego era rojo, ¿no? El color también. Eso te iba yo a preguntar, no es casualidad que hayas elegido el rojo, me imagino. Bueno, más allá de que tenga un simbolismo el color, me gustaba el rojo por la potencia, ¿no? De meter de repente en un espacio urbano un trazo rojo, una escultura roja,
que tenía visualmente una potencia fuerte, ¿no? Y genera también ese extra de alarma, ¿no? Que de repente aparezca esa barrera roja en mitad de la plaza. Pero es cierto que rojo duró muy poco, porque la capacidad de convocatoria que tuvo la propuesta fue muy superior a lo que yo esperaba, y el segundo día, desde que quitamos las vallas de obra, ya estaba prácticamente cubierto de todo tipo de intervenciones, grafitis, firmas, textos, carteles, de todo tipo. Entonces el muro se convirtió en un muro completamente multicolor, y esa es la pieza, ¿no? O sea, yo creo que fue muy, muy bonito para mí como ceder una escultura, pero que la obra al final cobra sentido a partir de que deja de ser mía y se convierte en algo de la ciudad, ¿no? Y no, estoy muy contento. Fue una instalación que estuvo los meses de octubre, noviembre, un mes, pero vamos, ahí en noviembre, y todavía estoy un poco terminando de reflexionar sobre ello, de recopilar toda la información gráfica y textos y tal que extrajimos de la performance, que fue breve pero muy intensa, y muy contento. Fue una pieza muy interesante. Bueno, invito a la gente a que vaya a ver a tu Instagram o a tu página web. Tu página web es muy sencilla, es tu nombre, sebastianbayo.com, y tu Instagram es SBM, pues, Sebastián Bayo Monjas, SBM Drawings, como dibujos en inglés. Ya hace muchos años de ese Instagram, y en su momento lo hice así porque principalmente subía dibujos. Ahora se ha convertido más en una mezcla, pues eso, más poliédrica de todas las cosas que hago, pero es verdad que hay mucha pintura y están estas cosas del muro y alguna escultura y eso. SBM Drawings. Perfecto, para que la gente lo busque y lo vea. Ahora te quiero preguntar, porque esto es interesante, la reacción de la gente. La reacción de la gente de la ciudad. Primero, encontrarse con un muro, no puedo pasar al otro lado de la plaza. Era imposible, no se podía pasar. No, tenías que rodear. Ah, vale, tenías que rodear el muro. Había que rodearlo, sí. Okay. No me dejaron cortar el tráfico y siempre había que dejar unos pasos a los lados para que tampoco podías generar un problema de movilidad real. No se atrevieron a tanto. Yo lo hubiese cortado, pero no me dejaron. Claro, pero tú no vives ahí. Claro. No. La gente de la ciudad. No me dejan volver a Vitoria. Efectivamente, igual derribemos el muro y a las 2 horas ya no hay muro. Bueno, hubiese sido bonito también, ¿no? Claro. Que la gente reaccionara derribándolo. Pero bueno, mejor no dar ideas. No, mejor no. Entonces, ¿cómo reacciona la gente? Uno, al corte del paso, al muro y a expresarse. Quiero decir, les diste un lienzo para que pintaran, dibujaran, se expresaran, y había un poco de todo, ¿no? Reivindicaciones muy positivas o muy profundas, hasta, yo qué sé, María, I love you, ¿no? Cosas así, había de todo. De todo. O sea, es cierto que las reacciones empezaron incluso antes, meses antes de montar el muro, en cuanto salió la publicación de la convocatoria y se dijo que se iba a hacer eso. Ya hubo desde redes sociales y en mil sitios reacciones, ¿no? La gente de entrada generó mucho rechazo, vamos a decirlo claramente. ¿En serio? Sí. Al final es una obra que tiene cierta polémica, no se puede evitar, vamos, no se esconde, que pretende hacer reflexionar, pero para hacer reflexionar también incomoda, también genera una situación que hay a gente que no le apetecía o no le gustaba, ¿no? Y luego también mucha gente que no lo entendía, ¿no? Pero bueno, más allá de esa reacción, que esa era previsible, contábamos con ella, la fascinante es la que no me esperaba, porque ya te digo, con esa contábamos. Y sin embargo, lo que era menos esperable es que la gente reaccionara tan ferozmente desde el punto de vista positivo, de intervenirlo, ¿no? De participar de ello, ¿no? Y sí, desde luego, el tipo de intervenciones de todo tipo. No se daba ningún tipo de pauta, aunque es verdad que al principio se planteaba
que era un soporte para reflexionar sobre el propio concepto que se planteaba, pero nunca se dijo ni nunca se especificó que tenía que ser para eso, y se cedía para que precisamente todo el mundo pudiera contar lo que quisiera, ¿no? Y claro, no se puede valorar la calidad de las intervenciones. Quiero decir que hay más acertadas, menos acertadas, más polémicas, menos, algunas incluso conflictivas, pero al final todo es un registro de lo que quiere expresar la ciudad. Y incluso si hiciésemos una valoración de que había muchas pintadas quizás que hablaban de temas inapropiados o poco profundos, lo que, bueno, sigue siendo un reflejo y un registro de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, esa era la vocación y esa se ha cumplido, vamos. Me imagino que el muro ya no existe, pero habrá un montón de fotos y vídeos que han quedado como testigos de todo lo que estaba escrito por allí, ¿no? Sí, muchas. No sé si suficientes. O sea, creo que fue tan intenso la cantidad de intervenciones que hubo y de ya no solo las intervenciones de textos, de pintura, de carteles, ¿no? O sea, se convocaron manifestaciones frente al muro, se aprovechó el muro como soporte para reivindicar un montón de cosas, de colectivos de todo tipo, o sea, de Sahara Libre, de inmigrantes, de anti-bullying, el Día de la Mujer, todas las reivindicaciones acabaron concentrándose frente a este muro, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas y yo tengo muchísimas fotos, pero probablemente me he dejado muchas cosas por registrar, ¿no? Hubo quien incluso puso una concertina en lo alto del muro como acción. ¿En serio? La policía llegó y la quitó inmediatamente. Tengo alguna foto, pero casi cogida de redes sociales, etcétera. Pero bueno, pasaron muchas cosas. La verdad que el muro no dejó de oler a pintura durante todo el tiempo que estuvo en la plaza. Y siempre había alguien interviniendo, ¿no? Fueron capas tras capas, las cosas no duraban. Alguien de repente hacía un graffiti un poco más elaborado y ya podía sacar la foto nada más terminarlo, porque esa misma tarde alguien había hecho algo encima, ¿no? Entonces, bueno, sí. ¿Tú crees que entonces la gente está deseosa de expresarse, deseosa de crear, deseosa de pintar? Si le dan un espacio, la gente lo aprovecha. Yo creo que sí, y además yo creo que la reflexión como más interesante que saco un poco de esta intervención es que la ciudad no puede quedarse solamente en postales vacías y en plazas bonitas, ¿no? Que la ciudad tiene que tener espacios para expresión, para reflexión, para construir ciudadanía, ¿no? Y ciudadanía crítica, ciudadanía creativa. Al final no puede ser que lo único que haya de expresión en las ciudades se considere vandalismo y sean firmas o cosas, ¿no? Creo que si hubiese más soportes, la gente también los aprovecharía y creo que es importante, vamos. Creo que al final sí que tuvo una vocación un poco utópica y un poco propositiva, más allá de la reflexión sobre la frontera y sobre el muro, que cabe sacar ese tipo de conclusiones, ¿no? Que las ciudades tendrían que tener esos espacios, porque además lo divertido es que no fue solo la gente más joven o los adolescentes, ¿no? O sea, hubo familias, niños, gente mayor, gente muy mayor que llegaron allí y plasmaron algo, ¿no? Y aprovecharon para expresarse. Me pareció bastante bonito eso. Estás orgulloso del proyecto. Me imagino que a lo mejor cuando vas a Vitoria y hablas con alguien te dicen, ¡ah, tú eres el del muro! Estoy orgulloso, sí, la verdad. Confieso que cuando me comunicaron que se iba a hacer mi propuesta, también he tenido fases de nervios, de cierto miedo, de cierto madre mía en la que me he metido, pero el resultado, la verdad que me hace estar muy satisfecho. Y de nuevo, pues
no implica que al final todo el mundo haya salido contento con lo que ha sido esa intervención, ¿no? Y habrá mucha gente que siga sin entenderla o la siga criticando, incluso odiando, ¿no? Había comentarios muy viscerales en contra de la pieza. Pero es verdad que ha habido mucha gente que me ha dado la enhorabuena y que le ha gustado la propuesta y me interesa su criterio y me lo apunto y me lo guardo con cariño y con orgullo, sí. Hombre, al final del día, el arte es un poco eso, ¿no? Que exista un diálogo positivo, negativo, y a quien le gusta y a quien le odia, o sea, sí. Que genere todo tipo de comentarios, me parece que está bastante bien, ¿no? Sí. Mira, me había apuntado aquí una frase porque justo esta semana me había salido por Instagram que también define un poco lo que debería de ser el arte, ¿no? Y sacándolo un poco de esto, que esto al final es, pero bueno, un poco también sirve, ¿no? Que dice, un artista hace arte para conocerse mejor a sí mismo, ¿no? Y es muy peligroso que un artista intente cumplir con las expectativas de los demás. O sea, cuando un artista hace algo para que le digan qué bonito o qué bien, yo creo que eso ya no es arte, ¿no? Eso es otra cosa. Tienes que ser como muy sincero e intentar hacer algo que tú consideres que está bien y que sea para ti y con lo que tú estés orgulloso. Más allá de que luego de repente todo el mundo se te ponga en contra y te diga, pero ¿qué haces haciendo esto, no? ¿Para qué? Entonces, bueno, cuando se alinea y además hay gente que lo entiende y gente que te dice me interesa, me gusta o no me gusta, creo que es como más superfluo, ¿no? Pero me interesa, lo entiendo, sí, al final también te aporta y te enorgullece no ser el único que tiene esa pedrada, ¿no? Me encanta lo de la pedrada. Sabes que en estos días hemos estado hablando mucho de un libro, Dolor, Maestro de Vida, de nuestra amiga Lourdes Ruan. Bueno, muchos piensan que este libro es solo para casos extremos de duelo, pero la verdad es que es para cualquier persona que sienta una piedrecilla en el zapato. Todos cargamos con pequeños dolores, medianos, grandes, pero si eres de los que busca entenderse mejor, o si tienes a alguien cerca que está sufriendo y no sabes cómo ayudarlo o ayudarla, este libro te da el lenguaje necesario para conectar con esa sombra y sacarla a la luz. Es un libro muy interesante y que merece la pena. Se llama Dolor, Maestro de Vida, lo encuentras en las plataformas digitales y en Amazon.com. Recuerda, la autora es Lourdes Ruan, una recomendación de tu podcast Lengua. Estás escuchando Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Oye, rápidamente, ¿qué significa Sputnik? Bueno, yo sé lo que significa, pero para ti, cuéntanos de ese proyecto. Bueno, de entre esa faceta poliédrica entre la arquitectura y el diseño y la escultura y tal, profesionalmente yo me dedico sobre todo al interiorismo y a la fabricación de objetos especiales de mobiliario, ¿no? O sea, no hacemos mobiliario estrictamente al uso, sino que diseñamos y fabricamos piezas especiales para marcas de ropa, para espacios, ¿no? Que necesiten tener como una identidad en sus espacios, ¿no? Una identidad de marca física. Entonces, bueno, tenemos bastantes clientes o unos cuantos clientes recurrentes que nos permiten explayarnos y diseñar objetos de todo tipo, y Sputnik concretamente pues son unos clientes para los que hemos trabajado en varios centros y seguimos trabajando, diseñando esos espacios, y para mí es un lujo que cuenten con nosotros, conmigo, porque nos permiten hacer un montón de cosas, ¿no? Y diseño lámparas, sillas, mesas, esculturas, objetos decorativos de todo tipo. Y bueno, ahí he encontrado realmente como una vocación en ese margen entre la escultura, la arquitectura, el interiorismo, que me gusta mucho y disfruto mucho, ¿no? Invito a la gente que vive en Madrid a que vaya a alguno de estos centros, que los busque en Google, Sputnik, sí. Y vean, porque son súper chulas las cosas que haces para ellos.
Y aparte es un sitio espectacular para ir a echar un rato, porque quien no conozca la escalada, les invito a disfrutar de la escalada. Es un tipo de ejercicio completísimo y súper divertido. Y estos Sputnik tienen además unas cantinas fantásticas para tomarte después una cervecita o comer, que son los espacios que principalmente diseñamos nosotros, no tanto las paredes de escalada. Y es un plan muy agradable que se puede hacer en solitario, con amigos, en familia, con niños. Así que yo amplío la invitación, más allá de ver las piezas de diseño que hacemos, a disfrutar un rato con el deporte y con la escalada. Fenomenal. Ahora, hablas en plural porque me imagino que tú no lo haces tú solo. Estás con un grupo de gente. Sí, o sea, la empresa somos 3 socios. Es verdad que el diseño, bueno, lo compartimos en ciertos momentos, pero me encargo bastante. Pero bueno, me gusta hablar en plural. En todo lo que tiene que ver con la empresa hablo en plural porque no soy yo. Es verdad que me cuesta en general como hablar de mí en ese momento ego de yo. Y me es más cómodo hablar en nosotros, y en este caso concretamente es que además es así, somos 3 y por eso nosotros. Ok. Fíjate que esto es muy curioso porque a mí me pasa lo mismo. Yo siempre hablo en plural, refiriéndome un poco a mi trabajo o al podcast o lo que sea. Pero siempre. Y recuerdo en el bachillerato, porque siempre he hablado en plural, una profesora me dijo... si te expresas de ti mismo en plural, eso significa, como me dijo, inseguridad. Y yo, bueno, pues no sé si soy inseguro, me da igual, yo seguiré usando el plural, a mí me gusta, ¿sabes? Porque comparto tu opinión un poco de hablar de mí mismo y de yo hice, yo fui, yo esto, yo lo otro, es un poco... bajémosle un poco al ego, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. No sé, no siento que sea un tema de inseguridad. O sea, creo que en humildad podría ser, pero en este caso es que además es la realidad, ¿no? O sea que independientemente de que uno diseñe más o menos o tal o cual, somos un grupo, somos una empresa, somos 3, así que hacemos. Efectivamente, el plural está aquí usado perfectamente. Bueno, ha llegado el momento en hacerte las preguntas de rigor, las de siempre. Primero, ¿qué nos vas a recomendar? ¿Una película, un libro, una serie y un disco? Vale, qué difícil. Sí, ¿no? La verdad que es muy difícil. De hecho, esta me la he pensado un poco, porque si me la preguntas así sin previa aviso me costaría muchísimo. Empiezo por el libro y empiezo confesándome no demasiado lector comparado con otra gente, vamos. Me gusta la lectura y tengo un montón de libros, pero es verdad que colecciono muchísimos libros de arte. Me encantan los libros que más que lecturas muy profundas tienen mucha imagen, mucho trabajo plástico. Y leo, pero bueno, consumo más televisión, o sea, más series y películas que libros. Pero voy a aprovechar para recomendar, que creo que además hoy que estamos grabando este podcast es el Día Internacional de la Poesía. Una poetisa que me fascina y que además entro como... me genera muchas sinergias a la hora de pintar también, ¿no? Que es Pizarnik. Quien no la conozca, para ahí lo tiro, que la descubran. Una poesía muy, muy interesante. Ok, es una buena recomendación de libros. ¿Película? Película. Bueno, de nuevo, aquí sí que sería muy complicado decirte algo. ¿Te puedo decir varias? Sí. Venga, perfecto. Voy a decirte varias que son artísticas, de arte, ¿vale? No sé si las conoceréis todas, pero bueno, las recomiendo todas. La primera es Pollock, que es un clásico, con Ed Harris haciendo de Pollock, que es un biopic sobre un artista fantástico, interpretado además por Ed Harris, y que tiene una caracterización brutal porque se parecen un montón. Parece una película imprescindible para todos los pintores y para todos los artistas. En la misma línea,
Basquiat, que es una película del 96, que también es un biopic del artista Jean-Michel Basquiat, que es otra película fundamental, y además son películas súper amenas, súper agradables de ver y tal. Y luego una joyita documental, que es, yo creo que una de las películas que más me han gustado y que más he visto y que más he recomendado, que es sensibilidad pura, que es Rivers and Tides, Ríos y Mareas, de Andy Goldsworthy, que es un artista escocés que trabaja land art, pero no tanto land art, como que él hace intervenciones en el paisaje con los elementos del paisaje. Es una película impresionante. Lo único que no sé si está en ningún tipo de plataforma, está en abierto en YouTube y por ahí te la puedes encontrar, no sé si con la calidad más adecuada, pero en cualquier calidad la recomiendo. Ok, fenomenal. Muy buenas recomendaciones. Me gusta. ¿Y series? ¿Eres de series? Soy de series. Me gustan mucho las series, pero también es complicado. Yo me he apuntado a las clásicas porque para mí, bueno, los Sopranos, Homeland, Breaking Bad, House of Cards son como series que quien no las haya visto pues se las recomiendo desde luego. Y luego hay una que creo que es la que más he visto, porque además es cortita y me parece impresionante, que es la de Chernobyl. También muy fácil de ver. Una película histórica, o sea, una serie histórica, ¿no? Que te cuenta un poco cómo se desarrolló el episodio del accidente de Chernobyl. Y muy bien actuada, me parece redonda. Y es muy buena, fenomenal. ¿Y música? ¿Qué nos vas a recomendar? Música, mira, música es lo que más difícil para mí, porque escucho todo tipo de música y escucho un montón de música. Además, escucho música para trabajar, escucho música para viajar en el metro, escucho música para pintar y escucho tipos de música completamente dispares. Os voy a recomendar las que utilizo para pintar y las dos con las que he estado, o la que más he estado escuchando esta semana. Ok. ¿Vale? Para pintar, a mí Radiohead es un grupo que me fascina, que además tuve la suerte de verles en directo este año, que estuvieron aquí en Madrid, que es un grupazo. Alt J, no sé si los conocéis, también son un grupo muy interesante. Y Cocoroco, que es otro ámbito, pero también muy motivador. Y son las tres que quizás más escucho. Porque luego te puedo hablar de Led Zeppelin o de Pink Floyd, que también me meten completamente en el mood de la pintura. Pero bueno, esos ya los conoce todo el mundo. Pero entonces ya sé de dónde vienen esas deformaciones y esas historias. Vienen un poco de esa música automático. Sí. Ahora lo entiendo todo. Muy bien. Ahora lo entendemos. Y ibas a recomendar otro para lo que has estado escuchando, ¿no? Bueno, esta semana es que me he vuelto a reconciliar o he vuelto a cruzarme con un álbum que hacía mucho tiempo que no escuchaba, o con un grupo que hacía tiempo que no escuchaba, y de repente me ha aparecido en todas partes y ya me lo he cogido en Spotify y me lo estoy machacando, que es Dover, grupo español de rock que son impresionantes y que tienen 3 o 4 temones, pero tienen 2 álbumes que son brillantes. La de Devil Came to Me, el álbum entero es redondo, y luego hay otro que es más largo, ¿no? De I Was Dead for 7 Weeks in the City of Angels, que nada, también 2 álbumes brutales de un grupo muy guay que quien no conozca pues... Ok, merece la pena. Sebastián, ¿te gustan los juegos? Los juegos... Depende, pónmelo fácil. Es muy sencillo, un juego de palabras. Yo te digo una palabra, tú me dices otra, súper rápido, la primera que se te ocurra. Si yo te digo, por ejemplo, Madrid... Casa. Pues ya está, así de sencillo es. Vale. Venga, la primera, perro. Amigo. Diseño. Profesión. Utopía. Objetivo. Lienzo. Oportunidad. Geometría. Tranquilidad. Podcast. Comunicar. Color. Alegría. Lengua. Comunicación. Bueno, no pasa nada, se puede repetir. Ciudad. Arquitectura. Escultura. Belleza. Cine. Entretenimiento. Libro. Conocimiento. Animal.
Respeto. Entrevista. Charla. Sexo. Placer. Muerte. Oscuridad. Café. Primera hora. Literatura. Compleja. Cultura. Fundamental. Dibujo. Herramienta. Fama. Indiferente. Amistad. Fundamental. Dinero. Necesario. Música. Placer. Museo. Planazo. Siguiente. Mujer. Compañera. Hombre. Me sale amigo. Vale, pues ya está. Siguiente. Arte. Pasión. Familia. Fundamento. Soporte. Base. Vale. Arquitectura. Profesión. Espejo. Simetría. Educación. Profesión también. Cara. Proyecto. Cuerpo. Soporte. Ok. Universo. Infinito. Libertad. Derecho y obligación. Energía. Fuente. Cosmos. Misterio. Fotografía. Luz. Amor. Fundamental. Ya está, muy bien. Bueno, qué difícil el juego. Esta me podías haber pasado las preguntas antes también. Hombre, no, el factor sorpresa ya no hubiese sido el juego. tiene que existir, efectivamente. Pero sí, hay a quien este juego le parece sencillo, o le gusta, o lo disfruta, y hay quien lo sufre. Sí. Sí, la semana pasada, hace algunos días hice una entrevista con un fotógrafo argentino, y al terminar la entrevista era como, pero... ¡Qué locura! Me has hecho pensar, me duele la cabeza. Sí. O sea, lo pasó realmente mal. Tú no lo pasaste tan mal, ¿no? Un poco, solo un poco. Pero un poco, venga. Entonces me quedo más tranquilo. Bueno, Sebastián, estoy muy contento charlando contigo, pero esto tiene que terminar tarde que temprano. Antes de despedirme, me gustaría que nos recomendaras a 3 personas, amigos, conocidos, que podamos entrevistar aquí en Lengua, que sean tan interesantes como tú. ¿Se te ocurre alguien? Pues esta sí que me la tenías que haber preguntado, porque mucha gente y al mismo tiempo que te las diga aquí ahora, complicado, no sé. Bueno, pues entonces me las mandas por WhatsApp y ya está. Te mando una lista, te mando más de 3, pero los que quieras. Déjame pensármelo, por favor. Piénsalo con toda calma, que no tenemos prisa. Fenomenal. Bueno, Sebastián, ¿cómo te gustaría terminar la entrevista? Pues te daría un abrazo, pero estamos a distancia, pero me parece la manera oportuna de despedir esta charla contigo, que te agradezco mucho y nada, que he estado muy, muy a gusto conversando y que gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Un abrazo también para ti, nos vemos pronto. Cuando quieras. Chao. Chao. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.